Bueno, entonces, buen día para todos. Me presento, para las personas que no me conocen, yo soy Oscar Flores. Yo soy el gerente de línea de colaboración electrónica de Dispapeles. De antemano queremos agradecer por su participación y realmente estamos muy contentos por la gran acogida que ha tenido este espacio de socialización. Entendemos que es un tema de interés y de actualidad. Para Dispapeles como proveedor tecnológico es fundamental informar y mantener actualizados a todos sus aliados respecto a los cambios evolutivos del ecosistema de colaboración electrónica. Entendemos que la dinámica de la DIAN es constante en este aspecto y es clave para todos los actores del ecosistema estar alineados para avanzar en los procesos que haya lugar respecto a estos cambios normativos. Es por esto que el día de hoy socializaremos sobre la resolución 165 del 1 de noviembre del 2023, que habla sobre la evolución de la factura electrónica a su versión 1.9 y habla también sobre los documentos equivalentes electrónicos. Nos acompaña nuestro aliado TaxTech, compañía especializada en servicios jurídicos, tributarios y técnicos en todo lo concerniente al sistema de facturación electrónica. Nos acompaña Marisol Céspedes Quevedo. Ella es abogada especialista en Derecho Administrativo y Tributación, magíster en Derechos Humanos, docente de posgrado y conferencista en materia de facturación electrónica. Marisol, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Adelante para que hagas una pequeña presentación tuya para que los asistentes sepan quién eres tú, qué haces y demás. Hola Oscar y a todos los asistentes, buenos días, muchas gracias por este espacio. Les voy a empezar a compartir la presentación del día de hoy. Por favor, confirman si la están viendo. Sí, Marisol. Sí, La idea es que sí. antes de dar inicio a la presentación, te hagas una breve presentación de tu parte para que los asistentes sepan quién eres tú. Claro. Y ya posteriormente hablamos cómo va a ser la dinámica del espacio. Ok, vale, pues básicamente, y aquí me voy a adelantar un poquito porque tengo el slide de mi presentación. Soy Marisol Céspedes, abogada especialista en Derecho Administrativo y Tributación, magíster en Derechos Humanos, como lo dijiste, docente de posgrado y conferencista en materia de facturación electrónica. En el pasado trabajé en la Corte Constitucional como experta en asuntos económicos en el despacho de la magistrada Natalia Ángel y en la DIAN como abogada de la Subdirección de Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica por más de 6 años. Fui la revisora de distintos actos administrativos y proyectos de conceptos sobre la aplicación de normas tributarias. Específicamente estaba a cargo del sistema de facturación electrónica, por lo cual pues este espacio la verdad lo agradezco muchísimo y creo que va a ser muy productivo. Actualmente soy consultora independiente y experta en el sistema de facturación electrónica, que es como mi área de especialidad. Gracias Marisol, por tu presentación. Bueno, la dinámica de la sesión es la siguiente. La duración de este espacio son 2 horas, dentro de los cuales se va a tomar la primera hora, donde se van a abordar temas jurídicos y netamente normativos, de la cual se tomarán 40 minutos para la socialización del temario y 20 minutos finales para resolver las dudas e inquietudes que surjan. En la segunda hora se abordarán temas netamente técnicos, de la cual se van a tomar 40 minutos para la socialización del temario técnico y 20 minutos finales para resolver dudas e inquietudes. Vuelvo e insisto, las preguntas se formularán a través del chat de la sesión y pues daremos paso a la respuesta una vez en los 20 minutos finales de cada hora. Nuevamente repito, primera hora temas jurídicos normativos, segunda hora temas técnicos, 40 minutos por temario, 20 minutos para preguntas. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos a todos los asistentes y Marisol, bienvenida y adelante. Gracias, Oscar. Bueno, como ya lo dijiste, básicamente en esta primera hora vamos a abarcar la sesión jurídica y esta sesión jurídica vamos a hacerla como en 3 grandes puntos. Un breve recuento de las generalidades del sistema,
con concepto jurídico, modelo de validación previa, luego ya vamos a empezar con la resolución 165 y los nuevos integrantes del sistema de factura electrónica para ver las modificaciones propuestas a la funcionalidad de factura electrónica de venta y la adopción del documento equivalente electrónico y sus notas de ajuste. Posteriormente, pues ya vamos a profundizar un poco en los nuevos, pues el nuevo documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS para ver los calendarios y las consecuencias de la no implementación de este nuevo documento que hace parte del documento equivalente electrónico, pero en su especialidad de etiquete de máquina registradora con sistema POS. Básicamente este es nuestro temario de la sesión jurídica. Como lo decía Oscar, las preguntas por favor al final para que pues podamos avanzar, ya que el tema es bastante grueso. Para empezar, yo sé que todos ustedes pues ya conocen el sistema de facturación electrónica, saben que es un ecosistema adoptado por la legislación tributaria dispuesto en el artículo 616.1 del Estatuto Tributario. Es importante que refresquemos desde ahí porque la resolución 165, si bien trae cambios que por supuesto nos impactan en el desarrollo del sistema, no podemos perder de vista que el ecosistema electrónico denominado sistema de factura electrónica tiene una norma principal fundante y esta norma es el artículo 616.1 del Estatuto Tributario. Precisamente eso nos hace avanzar en que el sistema es un conjunto de funcionalidades y no es solamente factura electrónica de venta. Entonces, esto es muy importante porque con la nueva resolución 165 nos amplían, como lo vamos a ver, los integrantes del sistema para entender que este conjunto de funcionalidades lo que busca en el futuro es la interoperabilidad de interacción de diversos documentos electrónicos. Muchos de ellos todavía no han sido implementados por la DIAN, pero ya con esta resolución vamos a ver que nos dan la puerta, nos abre la puerta a la administración tributaria con unas características específicas para decirnos, vamos a empezar a incrementar el número de documentos electrónicos que conforman el sistema de factura electrónica. Y estos documentos electrónicos tienen obligatoriedad en materia fiscal, por lo que les digo que la norma fundante viene en el Estatuto Tributario, pero además sirven también pueden llegar a servir como soporte no solo de costos, gastos, impuestos descontables en materia fiscal, sino para lo que las demás normas especiales lo dispongan. Entonces, vamos a encontrar que cada funcionalidad que se integra al sistema de factura electrónica va a tener una naturaleza que ya vamos a ver las características que nos exige la nueva normatividad. A la fecha, el sistema de factura electrónica está integrado básicamente. Marisol, Se le fue el audio. ¿se te silenció el micrófono? Ahí ya, de nuevo. Sí, ya ahí te recuperamos. Listo. Bueno, les decía que entonces el sistema está integrado por varias funcionalidades y que hoy pues vamos a tener tres esencialmente. La factura electrónica de venta, los documentos equivalentes y otros documentos electrónicos que son determinados por la DIAN. Hoy, en vigor, tenemos dos documentos soportes. El soporte de nómina electrónica y el soporte de adquisiciones con sujetos no obligados a facturar. Hasta ahí yo creo que todos lo manejamos, tenemos eso clarísimo. Además, tenemos un integrante adscrito al sistema que es una plataforma alterna que denominamos Radian y es el registro de la factura electrónica como título valor. ¿Qué pasa con este registro? Si bien no es un documento electrónico, es una plataforma adscrita al sistema de factura electrónica porque depende de ella, ya que es la base de la circulación de los títulos valores electrónicos, en este caso de la factura electrónica de venta como título valor, que tenga vocación para circular en el territorio nacional. Entonces, básicamente nuestra estructura va a estar así, como la ven en este slide. Y es que nuestro sistema de factura electrónica pues tiene factura de venta, documentos equivalentes, documentos soporte, los dos que les mencioné, y Radian. ¿Qué pasa con la resolución 165? ¿Mantiene esta estructura? Sí, claro que la mantiene, pero nos advierte que van a llegar nuevos integrantes
y lo que hace, y nos vamos a enfocar un poquito, les voy a poner acá el puntero, es desarrollar este documento equivalente electrónico, es uno de los plus de la 165, para decirnos presentación. Todos estos documentos históricos, todos estos 11 documentos históricos van a evolucionar al sistema electrónico, al documento equivalente electrónico, y dentro de esos adopta un nuevo documento electrónico que es el documento electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS, ¿sí? Básicamente. Entonces, a la fecha, ¿cuál es el marco jurídico del sistema para que tengamos como un recuento? Tenemos la Ley 2010 del 2019, que es la Ley de Crecimiento Económico, y es muy clave que la tengan presente porque ella modifica el artículo 616.1 del Estatuto Tributario. Implementa el sistema de factura y es como el primer acercamiento que tenemos ya real a la obligatoriedad del sistema. Empezamos por la factura electrónica de venta. Esta norma, siempre que hay una ley aquí para los no abogados, es general y abstracta, la ley es general y abstracta. Los decretos tienen la función de reglamentar esa ley, es decir, ir permitiendo a todos nosotros, a toda la sociedad, aplicar esa norma general y abstracta. Entonces, siempre que hay una ley, vamos a necesitar un decreto, o en su mayoría de veces, que la reglamente para decir cómo va a operar esa ley. Ahí es donde llegó el decreto 358 del 5 de marzo del 2020, que sustituyó el capítulo 4 del título 1 de la parte 6 del libro 1. Esto yo sé que es denso y es como un tema muy jurídico, pero para decirles que este decreto lo que hace es reglamentar el sistema de factura y queda incorporado en lo que nosotros conocemos como el decreto único reglamentario en materia tributaria. ¿Ven? ¿Cuál es la importancia de esto? Que vamos teniendo una jerarquía normativa y vamos depurando la aplicación de la norma. Entonces tenemos la ley, el decreto y luego nos llegó la resolución 42 el 5 de mayo del 2020. Esta resolución queda derogada con la hoy resolución 165 del 1 de noviembre, que es en la que nos estamos enfocando. ¿Y por qué hubo la necesidad de hacer este cambio? ¿Por qué la DIAN ahora tiene la resolución 165 y no se queda con la 42? Como ustedes pueden ver, hay otras leyes en la mitad, es decir, desde el 2020 hasta el 2023 se han expedido otras leyes como la ley 2155 del 2021 que modifica la columna vertebral del sistema de facturación electrónica. ¿Qué modifica? El artículo 616.1. ¿Y cómo lo modifica? Precisa que el sistema es uno, pero que además la DIAN puede implementar otros documentos electrónicos a este gran sistema. Acuérdense que aquí, en el 2019, nos decían el sistema solamente va a estar integrado por factura, por documentos equivalentes, por documentos de soporte de nómina electrónica y por el documento de no obligados. Básicamente, claro, en palabras más generales, la ley solo permitía crear estos documentos. Pero con la ley 2155, la ley le faculta a la DIAN, el legislador le faculta a la DIAN, que pueda crear un montón de documentos electrónicos con una serie de requisitos. De ahí que la resolución 42 ya se fue quedando como atrás de la evolución normativa y era necesario llegar a la 165. Entonces, en ese orden de ideas, con la ley 2155, luego salió el decreto 442 del 2023, ley, decreto, y ahora tenemos la resolución 165, que está pues recién salidita del horno, y es la que nos va a decir ahora sí cómo vamos a implementar todos esos cambios que ya venían desde el 2021, desde la generalidad de la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? El sistema se mantiene bajo el mismo modelo de validación previa. Todos los documentos que integren el sistema, todos los documentos que integran el sistema van a tener que cumplir con el modelo de validación previa. ¿Cuál es este modelo? El modelo de generación, transmisión, validación, y ahí sí ya tenemos un documento electrónico que cumple con los requisitos de la ley. Es decir, un documento electrónico listo para ser usado o para tener efectos jurídicos en el escenario fiscal, en el escenario contable
y en el escenario que lo contemple cualquier otra norma complementaria. Entonces, clave que esta resolución 165 nos mantiene el modelo de validación previa para todos los documentos que ingresen al sistema. Llámese soporte, llámese factura, llámese documento equivalente, todos siguen el mismo modelo. ¿Cuáles son ahora sí los nuevos integrantes de este sistema de facturación electrónica? Pues vale, nos dice la norma que siguen siendo la factura electrónica de venta, los documentos equivalentes, pero ahora en la modalidad de documento equivalente electrónico también, y nos agrega que los demás documentos determinados por la DIAN que cumplan con la función de soporte. ¿Soporte de qué? De declaraciones tributarias, aduaneras y de trámites que se adelanten ante la DIAN. Aquí la DIAN no nos lista qué documentos van a incorporarse, sino que nos deja la puerta y nos dice la característica de los demás documentos es que pueden ser o soporte, cualquier documento que sea soporte de una declaración tributaria aduanera de un trámite, por ejemplo el RUT, por ejemplo la información exógena, o va a poder incorporarse al sistema, y documentos que cumplan control, que sirvan para el control de la autoridad tributaria de aduanera. Entonces, en este escenario, nótese que la DIAN ya precisa que en el futuro puede incorporar sin necesidad de una ley o un decreto, sino con otra resolución, incorporar unos documentos electrónicos adicionales al sistema de facturación electrónica. Ahora sí, después de que la resolución 165 nos precisa ese concepto y nos amplía el sistema ya para un ecosistema conformado por muchos más documentos o que va a conformarse por muchos más documentos en el futuro, nos hace unas modificaciones. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Básicamente nos modifica algunas de las definiciones que aplican para todo el sistema de facturación. Recuerden, sistema de facturación no es solamente factura, ni factura y documento equivalente, sino todos los integrantes del sistema. Y además nos hace algunas precisiones sobre el régimen simple de tributación, sobre la factura electrónica de venta en inconveniente tecnológico, más conocido en un lenguaje coloquial como contingencia, en la entrega de esta factura y en las notas a la factura electrónica. Eso para la factura electrónica de venta. Ya vamos a ver lo del documento equivalente electrónico. Entonces, por ahora nos enfocaremos en factura electrónica de venta. ¿Qué pasó? Vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte sobre las definiciones, porque nos van a impactar todo el sistema, y luego ya vamos como a lo puntual. ¿Cuáles desaparecieron? Básicamente, si ustedes se hacen un trabajo juicioso de lectura, van a ver que la resolución 42 tenía muchas más definiciones que las que trae la 165. Y eso lo puede uno llevar a pensar, oiga, desaparecieron esas definiciones y entonces ya no son vinculantes en el ordenamiento jurídico. No, eso no es lo que está sucediendo. Todas estas definiciones que están aquí listaditas, ustedes van a tener acceso a esta presentación. Todas ellas ya no están en la resolución nueva, es decir, en la 165, pero están en el decreto 1625 de 2016, es decir, el decreto único reglamentario en materia tributaria, en el artículo 16141. Entonces, ¿cuál es el efecto de que la 165 ya no traiga estas definiciones? Básicamente es un efecto de forma y no es un efecto de fondo. ¿Por qué? Porque nos genera un acto administrativo, es decir, una resolución más corta, más especializada, pero esta eliminación o supresión de estas definiciones no nos tiene una relevancia jurídica por la jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque estas definiciones ya están a la altura de un decreto. Como les decía, desde el marco jurídico, básicamente en la aplicación de la ley vamos a tener la ley arriba, luego los decretos, luego las resoluciones, y las resoluciones en el caso del sistema de factura, cada una va a tener un anexo técnico que hace parte integral de la resolución, pero que básicamente es la adaptación técnica de las necesidades jurídicas que trae la reglamentación en la resolución, es decir, los artículos de la resolución.
por lo cual vamos a tener en esa escalita de supremacía normativa que lo que esté en la ley, así no se diga en el decreto, igual es exigible porque está por encima, y así sucesivamente. Entonces, si estas definiciones ya no están en la resolución, pero siguen en el decreto, son plenamente aplicables a todo el sistema de facturación. ¿Va? Entonces, esto no tiene, digamos, ningún efecto de fondo. Ahora, ¿cuáles sí son los efectos de fondo en materia de definiciones? Pues que sí se incluyeron y se modificaron algunas. Por ejemplo, como ya les contaba, el sistema de facturación electrónica se amplió, ¿no? O sea, ya nos dicen que van a venir otros documentos electrónicos a integrarlo. Entonces, los ambientes de habilitación y de producción, también esas definiciones se ampliaron a todo el sistema. Ya no es solamente para facturas, sino que se amplían para todos los documentos electrónicos plenamente aplicables, tal como los hemos venido conociendo en factura, pero ahora ya con toda la fuerza vinculante en materia jurídica para los demás documentos. ¿Qué más se hizo? La norma precisó temas del contenedor electrónico. El contenedor electrónico, como ustedes lo conocen, es este instrumento de transmisión en el cual se ponen los documentos electrónicos para hacer la transmisión para posterior validación de la DIAN. Entonces, este contenedor electrónico ahora la norma exige que debe estar firmado al momento de su generación, y esto a efectos de garantizar su autenticidad. Aquí digamos, para los abogados o para los no ingenieros, que nos cuesta un poquito entender el lenguaje electrónico, es como si ahora se nos exigiera que el sobre en el cual van los documentos, ese sobre sellado que se llama contenedor electrónico, también esté firmado. Eso en aras de garantizar la autenticidad, la integridad y el no repudio de esos documentos que son contenidos en este contenedor. ¿Qué más pasó? Se incluyó la definición de documento electrónico. ¿Y por qué? Pues por lo que les cuento, que se amplió a otros integrantes del sistema. Ahora nos precisa la norma que un documento electrónico es un documento generado en esta forma electrónica de conformidad con los términos que diga la DIAN, que comprende los documentos equivalentes, los documentos soporte vigentes, es decir, nómina electrónica y adquisiciones con no obligados a facturar, y los demás que determine la DIAN. Noten que acá ya estamos desarrollando y ya estamos como cayendo en cuenta que el sistema es mucho más que factura, mucho más que documentos equivalentes, y que van a llegar nuevos integrantes. Nos precisa que los documentos electrónicos se deben generar por los sujetos obligados. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que en el futuro seguramente van a llegar nuevas resoluciones creando nuevos documentos electrónicos que harán parte del sistema de facturación electrónica, y que en esas resoluciones, en esos actos administrativos especiales, se nos va a decir quiénes son los sujetos obligados a implementar cada uno de ellos. Entonces es como dejar ahí ya la puerta lista para que entren en cualquier momento los otros documentos. ¿Qué más se incluyó? Se incluyó la definición del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS. ¿Les suena similar o nos suena a todos similar al que ya conocemos como tiquete de máquina registradora con sistema POS, la tirilla física, ¿no? La que ya hemos venido expidiendo hace muchos años, pero les cuento que este es uno nuevo. Es decir, no podemos asimilar que el tiquete de máquina registradora POS físico migró a lo electrónico. No, simplemente el tiquete de máquina registradora físico murió y ahora o va a morir con el calendario de implementación. Todavía lo pueden seguir expidiendo, pero ya está en sus últimos días y nace un nuevo documento equivalente electrónico que es el tiquete de máquina registradora con sistema POS como documento equivalente electrónico, un documento nuevo, elaborado con hardware y software que interactúan y permiten la programación, control y ejecución de funciones inherentes al punto de venta. ¿Qué pasa con este documento nuevo? Que va a hacer soporte de costos, gastos e impuestos descontables y puede superar las 5 VTs
siempre que se identifique al adquirente. Entonces, por eso les digo que es nuevo, porque ya no tiene las limitaciones que tiene el físico sobre cuantía y sobre la calidad de no ser soporte. Este sí lo es, y además de que lo es, no se limita en monto de operación. Por eso es uno completamente nuevo. Los demás documentos equivalentes electrónicos sí se pueden entender como una migración de lo físico a lo electrónico. Pero en el tema del POS, hay un gran asterisco que lo hace súper novedoso y es eso, es un documento equivalente electrónico nuevo. ¿Qué más hicieron en las definiciones? Se define la factura electrónica de venta generada por inconvenientes tecnológicos. Eso no estaba antes. Entonces, ahora lo que hacen es que la factura electrónica de venta generada en inconveniente tecnológico ya la definen como las de talonario de papel cuando se presentan inconvenientes por el facturador o como las facturas que se expiden sin validación previa cuando el inconveniente es de la DIAN. Eso lo sabíamos, pero aquí, ¿qué es lo importante de la definición? Que ambas ya para la norma se consideran una factura electrónica de venta válida que va a ser soporte de costos impuestos descontables. Entonces ya nos da como más tranquilidad jurídica porque frente a eso había muchas dudas y muchas consultas incluso que llegaban a la DIAN preguntando, venga, esto sí es soporte, esto no es soporte, esto cómo pega. Ahora, ¿qué más pasó? Se crearon las notas de ajuste a los documentos equivalentes electrónicos. Claro, como los teníamos físicos, pues si nos equivocábamos, básicamente no había un escenario regulatorio electrónico para ello. Ahora, como los documentos equivalentes van a migrar a la funcionalidad electrónica, pues esencialmente necesitábamos una nota de ajuste porque cualquiera se puede equivocar. Entonces, la norma ya nos trae unas notas de ajuste, pero ojo, solo aplican para documento equivalente electrónico, por errores aritméticos o de contenido y deben cumplir los mismos requisitos del sistema o del modelo de validación previa. No aplican para factura. ¿Por qué? Porque para la factura electrónica de venta ya tenemos unas notas, las notas débito y las notas crédito. Esas notas siguen aplicando, por lo cual la nota de ajuste solamente es para documento equivalente electrónico. ¿Listo? Ahora, se definen los requisitos especiales de los documentos del sistema de facturación electrónica. Esto parece bobada, pero de verdad tiene una relevancia sancionatoria enorme. Y ahora que la DIAN anda sancionando, anda como en esas campañas de fiscalización con factura electrónica y con todo el sistema de facturación electrónica, sí que es importante la adopción de esta definición, porque si nos vamos al artículo 616.1, nos dice que la DIAN puede definir o puede crear requisitos especiales de los documentos que digamos ya existen o ya tienen una regulación en materia tributaria. Pero todos se preguntaban, bueno, ¿y qué es un requisito especial? Pues aquí ya nos dicen que son aquellos que por las particularidades propias y diferenciales de cada uno de los documentos que conforman el sistema deben ser establecidos por la DIAN. Entonces ahí ya la DIAN está como acotando esa definición jurídica para que en un eventual escenario de fiscalización, pues esta ya sea una definición que está desarrollada en la normatividad. Se amplía también el alcance del servicio informático electrónico de validación previa a todos los documentos electrónicos. Normal, por lo que ya hemos conversado, que el sistema se abrió, ¿no?, a muchos otros documentos. Se definen las tablas de referencia de los anexos técnicos. ¿Y esto qué quiere decir? Las tablas de referencia siempre han existido en los anexos como la información codificada necesaria para efectos de estructurar el XML. Eso yo creo que todos las conocemos, las hemos visto, pero no estaban definidas en la ley. Lo importante de esta definición es que ya se les da esa relevancia jurídica para que todos tengamos en nuestro imaginario, no solamente técnico, sino jurídico, que la tabla de referencia es precisamente esa información codificada necesaria para la estructura del XML y por ende es vinculante al desarrollo o al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los documentos electrónicos.
Acá hay otra definición que tiene mucho que ver con el área sancionatoria o en materia de procesos de fiscalización, y es la ampliación del alcance de la definición de transmisión y la definición de transmisión en debida forma. Estas dos modificaciones e inclusiones a las definiciones del sistema son súper importantes por lo que les digo en materia fiscal, en materia fiscalizadora de la DIAN, y es que el artículo 616.1 decía que lo que da, o dice que lo que da lugar a la sanción, a la aplicación del escenario sancionatorio en factura, es la indebida transmisión o la transmisión que no se haga en debida forma. Volvíamos al punto. ¿Y entonces qué es debida forma? Eso no lo decía la resolución 42, no lo decía ninguna norma hasta que llegó esta resolución 165 y nos dice, uno, que la transmisión es para todos los documentos del sistema, porque como hay validación previa, hay transmisión para todos. Dos, que la transmisión en debida forma es adaptarse, es decir, cumplir el procedimiento electrónico mediante el cual se deben remitir esos documentos. Entonces ya aquí queda cerrado el escenario sancionatorio. ¿Por qué? Porque ya tenemos unas normas que nos definen como estas características que debe cumplir el obligado a facturar o el obligado a cada uno de los documentos electrónicos para poder llevar a cabo esta expedición o esta generación de los documentos electrónicos, la transmisión también en debida forma. Eso sobre factura. Eso fue lo que nos cambió un poco en facturación frente a las definiciones. Ahora, seguimos en factura, pero ya aparte de las definiciones, la norma nos precisa unos escenarios sobre el simple, sobre los sujetos contribuyentes del régimen simple. Acuérdense que los sujetos contribuyentes del régimen simple, por expresa disposición legal, son facturadores electrónicos, obligados a expedir factura electrónica. Entonces aquí ya la norma nos dice que desde el momento en que se inscriben en el RUT, deben expedir factura, pero les da, o sea, ya es más claro como el escenario del placito que les da, y el placito es que pueden durante máximo 2 meses, contados a partir del momento en que se inscriben en el RUT, someterse a las reglas de inconveniente tecnológico, es decir, expedir factura de talonario de papel o expedir documentos equivalentes, pero solo por 2 meses. Vencido ese plazo, les toca o facturar electrónicamente o facturar mediante el documento equivalente electrónico que esté prescrito para sus operaciones. Entonces, digamos que esa fue la precisión que nos hicieron sobre el simple, que es muy necesaria. Otros aspectos a tener en cuenta sobre las modificaciones en factura es que la factura expedida sin validación previa es válida como soporte, como se los dije, cuando hay inconveniente tecnológico. Entonces, eso es un aspecto normativo que no estaba y que es súper importante, que la factura sin validación previa va a ser válida como soporte cuando, cuando se expida por inconveniente tecnológico. Obviamente, siempre que el adquirente esté identificado. O sea, eso sí no nos va a cambiar nunca. Para que sean soporte, casi que todos los documentos electrónicos, tratándose de venta de bienes y prestación de servicios, es decir, factura electrónica de venta y documento equivalente electrónico, pues tienen que estar identificados los adquirentes. Otro punto es que cuando los adquirentes no son facturadores electrónicos, la norma ya nos precisa que la entrega de la factura va a ser válida y se puede hacer por cualquier otro medio o dispositivo electrónico que señale el adquirente. Es decir, le da como la relevancia al adquirente. Si alguno llega a comprarle a la tienda y no es facturador electrónico y dice, por favor, imprímame la factura, pues tienes que entregarle la representación. Pero si te dice, por favor, envíemela al celular, también lo puedes hacer y va a ser una entrega completamente válida. O si dicen, no, envíemela a este correo, que no puede ser el de ellos, puede ser un correo que quiera dar el adquirente, también es completamente válido. Entonces eso es súper clave porque pues ahí ya se está
como cerrando el escenario de cumplimiento de la entrega de la factura. Y otro aspecto súper relevante es que ya las notas crédito no referenciadas no pueden ser utilizadas para anular facturas electrónicas de venta. Súper clave porque antes se permitía, el sistema permitía ello y la norma, digamos, no lo limitaba. La norma hablaba, e incluso sigue hablando en el decreto, en la definición de notas crédito y débito, que hay notas asociadas y no asociadas o no referenciadas a la factura electrónica de venta. Eso se mantiene, siguen existiendo las notas no referenciadas. Pero ¿cuál es la limitante jurídica que nos pone la resolución 165? Que las notas crédito no referenciadas no se pueden usar para anular facturas. Eso es súper nuevo y súper claro. Ahora sí, vámonos al documento equivalente electrónico. Nos lo define la norma, nos lo crea. Acuérdense que ya estaba como mentado. O sea, ya el sistema nos decía, tenemos documentos equivalentes, eso lo dice el decreto 1625, y lista los 12 documentos equivalentes que veníamos trabajando en físico, y al final decía, y que podían migrar a un documento equivalente electrónico. Eso lo decía ya la norma hace mucho rato. ¿Qué pasa? En esta 165 ya se implementa y básicamente siguen siendo los mismos documentos equivalentes que nos trae el DUR. Históricamente los conocemos, peajes, servicios públicos, el documento de transporte aéreo, terrestre también. Bueno, todos estos 11 documentos históricamente han permanecido y siguen permaneciendo, pero ahora entonces son desarrollados de manera electrónica en el artículo 15 de la resolución. Estos como que migran a lo electrónico. Y pues pueden ser expedidos por los sujetos obligados a facturar para las operaciones específicas que ellos regulan. ¿Hasta cuándo pueden expedirse físicos? Porque claro, como nos trae ahora los documentos equivalentes electrónicos, uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo puede seguir el físico? Ahí nos trae un calendario de implementación y este calendario de implementación pues es el que nos va a limitar o nos va a decir en qué momento empiezan a regir cada uno de estos documentos electrónicos. Reitero, las notas de ajuste solo proceden para el documento equivalente electrónico y no para la factura. Eso es súper clave porque en el proyecto de resolución aparecía en un principio que la norma debía, o sea, que la nota de ajuste, perdón, podía proceder sobre facturas electrónicas previamente aceptadas. Pero ahora no. O sea, la norma como tal, como salió expedida la resolución 165, la nota de ajuste solo procede para documento equivalente electrónico y nunca jamás en la vida para factura electrónica de venta. Eso súper claro. ¿Qué más? ¿Qué más así como de las notas? ¿No? Eso hasta ahí. Ahora, la discriminación de impuestos saludables. Esto también es una cosa muy, muy importante de la resolución 165 y es que la discriminación de los impuestos saludables nos generó como mucho ruido porque la ley decía que era exigible a partir del 1 de noviembre y por eso la Subdirección de Normativa y Doctrina expidió un concepto diciendo que debía identificarse de acuerdo al anexo 1.9, a pesar de que este no estaba vigente. Ahora, ya con esta resolución 165, el artículo 62 nos dispone una transitoriedad para la discriminación de los impuestos saludables y dice que puede realizarse de acuerdo con el numeral 13.22 tributos, código ZZ, del anexo técnico 1.8, es decir, el que se adoptó con la resolución 12 del 2021 hasta el 30 de este mes, pero que a partir del 1 de diciembre, la discriminación de estos impuestos se debe realizar en los términos que contempla la versión 1.9, que hace parte de la resolución 165. Entonces es como una vigencia anticipada de esta norma, básicamente, porque si bien el anexo solo empieza a regir en febrero, ¿no? Que pasan los 3 meses de ley para que sea exigible,
En este caso, como hay una ley superior, y por eso es tan importante entender la jerarquía normativa, como la ley es la que nos dio la fecha que a partir del 1 de noviembre era exigible la discriminación, claro, pero a 1 de noviembre no teníamos la resolución 165, pues a 30 de noviembre, de 1 a 30 de noviembre, nos vamos con el código ZZ de la versión 1.8 del anexo técnico de factura. Pero como ya ahora fue expedida la resolución 165, lo que hace la norma es darnos esa transición, como ese lapso de 30 días para que podamos adaptarnos a lo que ya, a los códigos que ya vienen en la versión 1.9 a partir del 1 de diciembre. Eso es. Bueno, y ahora ya hablando de la implementación del tiquete de máquina registradora con sistema POS, como les dije que no es el POS tradicional, que nada que ver con eso, es un documento nuevo. ¿Cuándo muere el POS de papel? Para los grandes contribuyentes, el 3 de febrero del próximo año. Para los declarantes de renta que no son grandes contribuyentes, el 1 de marzo del siguiente año. Y para los no declarantes, el 1 de abril. Es decir, el 1 de abril del siguiente año ya no va a existir el tiquete de máquina registradora con sistema POS físico. Solamente va a existir el electrónico. Se puede expedir independientemente del valor de la operación. ¿Es posible expedirlo a consumidor final? Sí, es posible. Es posible seguir expidiéndolo con 2222, pero ¿qué pasa? Si yo lo expido con el 2222 como consumidor final, pues no va a ser soporte de costos, gastos e impuestos descontables. Aquí es muy importante que ustedes tengan en mente que este es un documento equivalente nuevo, que no estamos hablando del tiquete de máquina registradora de papel, sino que ya en electrónico es uno nuevo que no tiene esos límites ni en valor ni frente a hacer soporte de costos, gastos o impuestos descontables. Los demás documentos electrónicos entran ya a regir a partir de mayo, este grupito de servicios públicos, tiquete de transporte de pasajeros y el extracto. Así en grupitos van a empezar a regir luego en junio, luego en julio, luego en agosto. Ahí les dejo el calendario a efectos de que ustedes puedan consultarlo dependiendo pues de cada una de las especificidades de la operación que manejen, pero pues tengamos presente que básicamente ya el otro año, en agosto, 1 de agosto, ya todos estos documentos equivalentes que eran físicos migran al escenario electrónico. Ya hablamos de la discriminación de los impuestos saludables y entonces, en este punto, terminamos como ese recuento de modificaciones jurídicas esenciales que nos hizo la resolución 165 del 2023 al sistema de factura electrónica. Y ya aquí sí le pido el favor a Oscar y a todo el equipo si vamos uniendo las preguntas que tengamos de los diversos temas que acabamos de tratar. Listo, Marisol, claro que sí, muchas gracias por tu intervención. Bueno, se abre el espacio de preguntas, tenemos 20 minutos para poder generar y resolver las inquietudes que surjan o que han surgido sobre este tema. Les recuerdo que se van a dar a través del chat de esta sesión, ¿listo? Entonces, vamos a dar inicio. Nos están preguntando, Diego Niño, que quién debe firmar el contenedor electrónico. Básicamente, la firma del contenedor también es del facturador, es decir, del obligado a facturar o del obligado a generar el documento, ¿no? Porque el contenedor pues aplica para todos los documentos electrónicos. Entonces es esta misma firma que exige la factura electrónica, pero ahora aplicable a este nuevo, pues a este instrumento que es el contenedor. Que no Digamos es que en otros términos, el facturador electrónico, el emisor, a través del proveedor tecnológico, ¿cómo funciona con la factura electrónica también? por mandato, sí, como lo vienen haciendo por mandato también. Actualmente, listo. Exactamente, sí, señor. Bueno, para los documentos equivalentes para empresas de servicios públicos, ¿se debe tener identificado el usuario con cédula o NIT? Para el de servicios públicos hay una disposición especial y es que
el adquirente del bien o servicio pueda que no sea quien se lleve el soporte de costos, gastos, impuestos descontables, y esa norma, digamos, se sigue manteniendo. Ahí se debe identificar el usuario, sí, pero lo que no nos exige la norma es que sea efectivamente el que esté identificado, sea el que se lleve el costo de deducción o descontable, porque eso admite, ese documento sigue admitiendo, por ejemplo, que el arrendatario sea el quien se lleve el costo, pero el servicio aparezca a nombre del titular del inmueble o incluso de la constructora del inmueble. Entonces ese campo, digamos, sigue siendo como no tan estricto en el sentido de que sea el adquirente del bien o servicio. Ok, gracias, Marisol. Otra pregunta es, ¿un gran contribuyente de institución financiera no obligado a facturar electrónicamente se encuentra obligado a generar el extracto electrónico? A ver, ahí es importante diferenciar qué tipo de extracto estamos hablando, ¿no? Porque hay dos tipos de extracto: el extracto como documento equivalente y el extracto simplemente como soporte en la legislación tributaria esencial, ¿no? De aquí no solo en factura, sino en la legislación de ley, en el estatuto tributario. ¿Cuál es el que tenemos la obligatoriedad de migrar? El extracto que nos sirve como documento equivalente, es decir, el que está dispuesto en el artículo 1.6.1.12 del DUR, creo que es, el que nos lista el decreto 1625-2016, no el de soporte, sino el equivalente como tal, el documento equivalente. Ese es bajo el cual nos vamos a tener que migrar a la modalidad electrónica. Ok, listo. Sigamos, Marisol, acá con las preguntas. ¿Qué pasa si el cliente no quiere dar sus datos? ¿Podemos obligarlos o no hay forma de deducir costos en este caso? No se puede obligar, no quiere dar sus datos, simplemente consumidor final, y pues quien se va a ver perjudicado pues es el adquirente que no pueda llevarse el costo de deducción. Ok. Con respecto de las notas no referenciadas, ¿no se puede usar para anular factura como se haría para anular una factura del año anterior? De acuerdo, ya no se pueden usar para anular factura. En la parte técnica, Wilmer les va a explicar la regla que se usa, yo les voy adelantando, y esencialmente es que las notas no asociadas antes pues permitían la anulación del año anterior o de cualquier factura, porque pues no nos permitía asociarla, digamos, no nos exigía asociarla, entonces podíamos simplemente en un efecto contable pues generar esa anulación de esa operación económica, de esa factura, sin identificarla. Pero ahora vamos a ver que ya en las disposiciones técnicas es necesario avisarle al sistema qué tipo de operación yo estoy haciendo con la nota. Y si es una nota que va a generar una anulación, tiene que estar asociada a una factura. Ya no nos permite hacerlo por una nota no asociada. Entonces, pues sí, básicamente la respuesta simple a la pregunta es no, ya no se puede. Ok, perfecto. Otra pregunta. A partir de la salida en vivo del documento electrónico POS, ¿el adquiriente no puede exigir documento físico? Más que exigir, es que ya no existe jurídicamente, ya no se lo puedes dar, porque ya la obligatoriedad del documento es electrónico. Entonces, supongamos un gran contribuyente el 4 de febrero del siguiente año. Ya el 4 de febrero del siguiente año, un gran contribuyente no puede, o sea, no es viable que expida un tiquete POS en físico porque ya este documento no existe. O sea, eso es como entregarle un papel sin valor al adquirente y básicamente incumplir la obligación de facturar, porque ya desapareció del mundo jurídico. Entonces, pueda que la persona me diga, yo lo quiero físico, pues usted tiene que hacer el documento electrónico, es decir, usted facturador lo genera, lo transmite, lo valida y le imprime la representación gráfica.
para el sujeto que adquiere, pues básicamente va a tener un papel, un documento físico, pero sabemos que eso es un documento electrónico y que lo que estamos entregando es la representación gráfica. Esa sería la manera correcta de hacerlo. Pero si me piden, no, yo quiero el tiquete post físico de la maquinita sin ninguna validación ni nada, simplemente no lo puedo hacer porque estaría incumpliendo la norma. Ok, perfecto. Entonces, en términos, digamos que en conclusión, se debe generar sí o sí electrónico y si el cliente o el usuario final requiere algo físico, pues es imprimir la representación gráfica, pero Así es, que ya tuvo que haber sido previamente electrónico. así es. Palabras más, palabras menos. Otra pregunta, ¿el límite de los 5 VTs desaparece? Sí, porque muere con el documento físico. Ahora ya el electrónico no tiene límite en VT según la resolución 165. Listo. En el caso de las facturas que ya estén aceptadas, ¿en qué caso de que se requieran, en caso de que requiera anular, cómo se puede hacer? Básicamente no se puede. ¿Por qué? Porque una factura electrónica de venta aceptada ya jurídicamente es una obligación consolidada. Es decir, ya se generó ese negocio jurídico y se aceptó por parte del adquirente las condiciones que están dispuestas en él. Entonces, no hay manera de anular esa operación comercial. Por eso es que precisamente ya se restringen, y eso a mi modo de ver es una de las razones por las cuales se restringe la anulación de facturas con la nota no asociada, con la nota crédito no asociada. Entonces, básicamente, pues no se puede anular una factura que ya esté aceptada, además porque ya estamos en un escenario comercial de títulos valores y esto ya se escapa a lo tributario también para el universo del código de comercio, del factoring electrónico y toda la regulación propia de esta rama pues comercial que tiene otras implicaciones a nivel jurídico. Perfecto. Normalmente la nota de crédito sin referenciar factura se utiliza cuando un cliente por error convirtió una factura a título de valor. ¿Cómo se puede anular un documento título de valor si se quita esta funcionalidad? Karina Buitrago de Sodexo nos pregunta. Misma respuesta, no, no es posible, o sea, y esto digamos que yo los invito a que ustedes lo vean también desde el escenario de los títulos valores y la confiabilidad que debe dar el sistema de factura electrónica y el Radian y todo el universo ahora del factoring electrónico en el mercado. Si esto se siguiera permitiendo o no se restringe, pues causa una serie de escenarios jurídicos, ya no en materia tributaria, ni en materia simplemente, digamos, operativa de soporte de la facturación, sino en materia comercial, en materia de títulos valores y de ejecución de obligaciones expresamente exigibles ante la rama judicial, que pues son las que básicamente está, digamos, restringiendo el sistema. Es como una manera de salvar esos escenarios y hacer pues que todos seamos más conscientes de la relevancia de no meter la pata en el sistema de facturación electrónica. O sea, en verdad, esa es como mi lectura personal frente a esta limitación de anulación de notas de la factura electrónica con notas crédito no asociadas. Listo. ¿Se sigue generando el acuse de recibo? Se sigue, claro, por supuesto, acuérdense que estos eventos de aceptación, acuse de recibo, acuse de la factura, de recibo de factura y de bienes y mercancías, no son un invento tributario, ahí sí ya no estamos en el escenario simplemente de la legislación tributaria, sino de la legislación comercial y la conformación o consolidación de títulos valores. Entonces, estos tres eventos son propios del Código de Comercio y son propios de la configuración de factura electrónica de venta como título valor, por lo cual siguen existiendo para efectos también del funcionamiento de la plataforma adscrita al sistema, que es el Radian. Ok. Veo que demasiadas preguntas sobre el tema de las notas referenciadas y no referenciadas, pero pues digamos que ya se han socializado bastante al respecto, entonces las voy a omitir. ¿Listo?
Con el tema del Radian, ¿se tiene alguna novedad si no se hace la aceptación de los eventos? La aceptación de los documentos, perdón. Ninguna novedad, seguimos operando conforme a la resolución 85. Acuérdense también que el artículo 616.1 es el que nos exigió ya en materia tributaria que las facturas a crédito, pues para que sean soporte de costos, gastos o impuestos descontables, tienen que tener estos eventos de aceptación. Entonces, eso se mantiene. Esta resolución 165 no altera para nada el funcionamiento que teníamos con Radian. Y que viene regulado en la resolución 85. Seguimos con esa norma. Ok. ¿El reporte de informe diario que se manejaba con los documentos equivalentes POS también cambia? No, ese reporte de informe diario sigue, entiendo, existiendo. Sin embargo, pues ya migra a la modalidad electrónica. Entonces, en ese punto es importante también que miremos, y esto me permite hablar de un tema que tal vez se nos quedó en el tintero, y es en los documentos equivalentes que tienen una obligatoriedad de ley, digamos, de otras normas, como también sucede con el de juegos de suerte y azar. Ahí en esos documentos ya hay como una excepción, y es que mientras cumplas la norma, es decir, los reportes que exigen otras normatividades especiales, ahí va a haber la excepción de no tener que generar ese documento equivalente electrónico. Eso ya es muy específico de cada operación de los documentos equivalentes. Entonces, pues sí, nos toca revisar puntualmente ese documento para poder darte como una respuesta más certera, pero tengan en cuenta que cuando se trata de esas obligaciones alternas en otras normas que tienen fuerza de ley, va a primar la ley. Va a primar la ley sobre lo que dispone en el texto reglamentario. Ok. La firma electrónica debe estar impresa en la forma gráfica de la factura. Si es así, ¿desde cuándo es obligatorio? No, la firma no está como requisito dentro de la representación gráfica. Hasta donde lo tengo entendido, eso no ha cambiado. Listo. Se van a eliminar los 10 días de validación y en ese caso que por temas de cierre de facturación se factura los días 1 a corte 31, ¿cómo se transmiten estos documentos a la DIAN? Entiendo que Ese es un tema que vamos a ver en la parte técnica, Marisol. Entonces yo creo que lo vemos con Wilmer. ¿Listo? sí, Esa pregunta. de acuerdo. Lo Vale. validamos allí. Ok. Hay otro. Que lo mismo sobre las referenciadas, que si hay otra figura para ahora lograr hacer una nota de crédito no referenciada que afecte a una factura electrónica de venta. No, no, porque no hay notas de ajuste ni nada. ¿Quién debe firmar en qué momento? Ya lo hemos resuelto hace un momento. Quien está obligado a hacer la firma, a firmar el documento electrónico y el contenedor es el facturador electrónico, y pues si lo hace a través de un proveedor tecnológico, pues es el proveedor tecnológico, ¿de acuerdo? Exacto. Siguen más de notas referenciadas, no referenciadas. Esa es como casi todas las preguntas están muy enfocadas. Hay una del sector salud, ya ve, este espacio es más resolución 156, hablando en términos generales de esta resolución. Vamos a validar poder generar un espacio para el tema del sector salud en otra ocasión. ¿Cuándo entra en vigencia lo de las notas crédito no referenciadas? Esas son algunas de las preguntas, es decir, ¿cuándo entra en vigencia la 1.9, Marisol? El anexo técnico como tal tiene 3 meses para implementarse. Entonces, entra en vigencia el 1 de febrero del siguiente año, básicamente, con todas las reglas que están incorporadas en él. ¿Por qué? Pues por los 3 meses de ley que nos dispone la normatividad general para que sea exigible su contenido.
Listo. ¿Cuánto tiempo tiene el generador de la factura o documento equivalente para generar el reporte, el soporte, perdón? No entiendo esa pregunta. Así como, creo que ¿Cuánto tiempo tiene el generador de la factura o documento equivalente para entregar el soporte? es en el Pues si momento, el soporte es la factura o el mismo documento equivalente, eso tiene que ser inmediato. en el momento de la operación. O sea, si estamos En el hablando de momento. factura y de documento equivalente, acuérdense que la obligación de facturar es al momento de la operación de venta o prestación de servicios. Por ende, pues es al momento en que se lleva a cabo la operación de venta o prestación que debo generar, transmitir y validar la factura electrónica o el documento equivalente electrónico en este caso. Listo. ¿Nos puedes explicar un poco qué relación tendrán ahora los documentos equivalentes electrónicos POS y el Radian? Ninguna. ¿Por qué? Básicamente, los documentos equivalentes no son factura. Equivalen a una factura electrónica de venta, pero no son una factura electrónica de venta. Por lo cual, el RADIAN, a su vez, es el registro de la factura electrónica de venta como título valor. Entonces, al RADIAN solo van facturas electrónicas de venta que cumplan con los requisitos para ser títulos valores y que tengan la vocación de circular, es decir, de negociarse en el mercado vía endoso, vía cesión de derechos. Los documentos equivalentes, como no son factura, la normatividad comercial no contempla que puedan ser títulos valores, por lo cual no tienen ninguna relación, ni Radian con documento equivalente electrónico. Ok, 2 minutos. Hay para, si quieres, Oscar, para complementar la pregunta de Marisol, Hola, Wilmer. también tener en cuenta, hola Oscar, tener en cuenta que los eventos título-valor no van a estar aplicados para documentos equivalentes, que he visto que pues, han preguntado varios temas de acuse, recibo de aceptación para documento equivalente POS o otro documento. Eventos título-valor aplica únicamente para factura electrónica de venta. Si ya, digamos, un cliente quiere migrar, que no quiere emitir documento equivalente POS y migrarse por factura, pues digamos que ahí aplicaría el tema de factura, como se norma. Listo, Wilmer, vale, muchas gracias. ¿Cómo se va a identificar al adquirente en un documento equivalente para un peaje? Con el número de identificación, igual. Razón social, el número de identificación es el que está dispuesto para todos. Ok. Y si no da número de identificación con el consumidor final, con el 222. Pero pues no va a ser soporte. Exacto. Bueno, 3 preguntas finales. Todas son de notas. Las de notas, yo creo que Sí, ya ya. la parte técnica es la que nos va a aclarar un poquito más, pero esencialmente reitero la generalidad. Notas de débito y crédito siguen existiendo, asociadas y no asociadas, pero la novedad es que no se puede anular una factura electrónica de venta con una nota no asociada. Eso es. Sí, todas están dentro de ese contexto, enmarcadas dentro del contexto. La gran mayoría de las preguntas están enmarcadas dentro del contexto de las notas no referenciadas. Acá hay otra pregunta para el post. Con este nuevo modelo no van a existir máquinas registradoras tradicionales, es decir, tiendas de barrio que tienen esta maquinita ahora deben tener una computadora conectada con la DIAN. De acuerdo. Y listo. Y para todos los que están preguntando, la sesión está siendo grabada, se les va a compartir tanto la presentación como la grabación de la sesión. ¿Listo? Voy a dar otro barrido adicional para dar paso al siguiente tema, que es un tema ya un poco más álgido, es el tema técnico, que también es bien importante. Preguntan que si la validación del POS electrónico en la DIAN es en tiempo real, funciona tal cual como la factura electrónica. Tal cual. Tal cual como factura electrónica, modelo de validación previo. Listo. Y Wilmer, como para que tengamos en cuenta, también hay varias preguntas de
la cantidad de días que ya suprimen los 10 días y ya tiene que ser en el mismo día. Eso lo vamos a resolver en la parte técnica. Buenos días. Última pregunta. Para las empresas de servicios públicos, ¿qué datos o información se requiere partiendo de la base que todos los usuarios no son propietarios de los inmuebles? Esa parte también Wilmer la va a profundizar un poquito en el esquema técnico, Ok. pero se sigue manteniendo, o sea, para que no se preocupen por eso, no es que ahora se exija al adquirente del bien o servicio en el servicio público, sino se sigue cubriendo el tema de los arrendatarios, de los comodatarios y todas esas especificaciones de los servicios públicos domiciliarios. Oscar, buenos días. Oscar, buenos Listo. días. Por favor, las preguntas, qué pena con ustedes, porque o si no empezamos a perder, digamos que el orden. Acá hay una pregunta que es, ¿los documentos equivalentes electrónicos necesitan emitir los eventos, acuse, recibe aceptación ante la DIAN? La respuesta es no, porque no son una factura electrónica de venta y no pueden ser título o valor. Es decir, los eventos aplican solamente para factura electrónica de venta, no aplican para documentos equivalentes electrónicos. Listo. Varias de las preguntas también es cuándo empieza a regir lo de notas, lo de todo en general de esta resolución que estamos socializando, empieza a regir el 1 de febrero del 2024. ¿Listo? Listo. Ya con esto nos están indicando que si les podemos compartir el anexo técnico y la resolución. Claro que sí, les podemos armar un paquete con esta presentación, la resolución, el anexo técnico y la grabación para que todos tengan la información de primera mano. ¿Listo? Entonces, pues Marisol, de antemano, muchas gracias por tu intervención. Muy valioso todas tus comentarios, tus aportes. Eh, Nada, igual, vamos a hacer un compilado de las preguntas que no se alcanzaron a responder y daremos respuesta a las mismas, siempre y cuando ya no hayan sido abordadas en este espacio. ¿Listo? Vale. Vamos a dar paso, ya haciendo honor al cumplimiento del tiempo, pues vamos a dar paso al segundo tema, que es el tema técnico. Nos acompaña Wilmer Bernal. Wilmer Bernal es ingeniero de sistemas con maestría en inteligencia de negocios y Big Data. Wilmer, le doy paso para que pues, se presente y empecemos a ya abordar este temario, pero desde el punto de vista técnico. Esto ya es un tema mucho más enfocado, insisto, ya al anexo técnico como tal, cuáles son los ajustes o los cambios adicionales, las nuevas reglas de validación, etcétera, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, Wilmer, adelante. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Oscar. Gracias, Marisol. Buenos días. Me presento. Mi nombre es Wilmer Bernal, ingeniero de sistemas. Digamos, contextualizo un poco del trabajo que he hecho. Trabajé en la DIAN, en la implementación de factura electrónica con validación previa. Trabajé con un proveedor tecnológico también, pues con todo el tema de implementar factura, documento de soporte, nómina, Radian. Y pues actualmente soy asesor, hago parte, digamos, del equipo de Asofase de pronto en temas de asesorías, trabajo como contratista en el Ministerio de Salud para la implementación, pues todo el tema de factura y RIPS, y pues digamos que actualmente también doy asesorías y capacitaciones en todos Wilmer, me estos temas. indican que si Sí, puede subir, perdón, lo interrumpo, si puede subir un poco el volumen, que se escucha un poco bajo, dicen los asistentes. vale. Listo, no sé si ahí me escuchan mejor. Sí, por este lado, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, pues el día de hoy vamos a validar todos los ajustes o implementaciones que va a traer el nuevo anexo técnico 1.9 para factura electrónica y pues las generalidades de los documentos equivalentes que se va a implementar por la DIAN. Digamos que en este caso damos generalidades de todos los documentos y nos centramos en 3 documentos debido a la cantidad de documentos que son y de pronto la información que puede traer cada uno de estos.
Listo. Entonces comenzamos con el tema de ajustes de reglas. La DIAN para esta versión 1.9 hace eliminación, inclusión de nuevas reglas y ajustes de reglas ya existentes. En este caso, pues procede a eliminar reglas con respecto al campo rounding amount, que este campo se utilizaba en el grupo de los impuestos y se informaba el valor que se aplicaba en el redondeo del cálculo del impuesto cuando pues contaba con cifras decimales y las empresas redondeaban, o sea, hacia arriba o hacia abajo, el valor monetario de esto. Entonces, la DIAN lo que procede es que elimina estas reglas de validación de las facturas, notas débito y notas crédito, pero no quiere decir que si las empresas quieran enviar ese campo con información debido a que pues ya realizaron los desarrollos y ajustes, pues lo puedan realizar, no hay inconveniente. Lo que hace la DIAN es que elimina la regla de validación y pues el valor que venga acá pues ya no va a calcular o no va a realizar la operación de cálculo que tenía implementado sobre este campo. Reglas que se eliminaron con respecto a la fecha de emisión. Entonces, pues la DIAN elimina las reglas que permitían el rango de más o menos 10 días sobre la generación de las facturas, notas crédito y débito, e implementa unas nuevas reglas de validación sobre facturas, notas crédito, notas débito y eventos, y aquí ya condiciona que la fecha de emisión corresponda a la fecha de generación. Y la fecha de generación para el documento que se está transmitiendo, factura, nota débito, nota crédito de evento, corresponde a la fecha de la firma del documento, que esta fecha no es alterable y corresponde a la fecha de la firma donde está la firma instalada en el servidor. Entonces esta fecha corresponde a la actual. No se puede una fecha anterior ni posterior y corresponde también pues a la hora del firmado del documento. Entonces, para aclarar, ya sí se elimina estas reglas y corresponde a la fecha de emisión y la fecha de generación del documento. Otra regla muy importante y una regla que se ajustó fue a nivel de factura, la FAD 15, que corresponde a la divisa de la factura. En este caso, se establece que la moneda del documento corresponde a pesos, ¿sí? Y pues esto hace parte pues del marco normativo que, pues, del artículo 66 que habla pues del idioma y la moneda, que se establece que pues tiene que ser en pesos y en español, sin perjuicio a que pues de pronto se pueda expresar en otras monedas, pero pues digamos que la base va a ser COP. Entonces es muy importante que la generación y transmisión de las facturas electrónicas, ya el sistema de validación de la DIAN, tienen que ser en COP. En este caso, para poder plasmar información en las representaciones gráficas, que hay empresas que de pronto solicitan que el documento, representación gráfica, vaya en divisas diferentes a pesos, pues ya se implementa por parte, digamos, del emisor o del proveedor la generación de la información adicional a nivel de notas o extensiones personalizadas, o en este caso la DIAN, en esta resolución, en este anexo técnico 1.9, implementa un nuevo numeral, que es el numeral 21 suplemento K, que es una extensión para las facturas de exportación, dando lineamientos para incluir información que pueden ser mapeada en la representación gráfica, y digamos que esta extensión no va a ser motivo de validación adicional por parte de la DIAN, simplemente da como un esquema, una estructura para poder plasmar la información, pero ya es responsabilidad, digamos, de la empresa de cómo va a poder o cómo quiere informar, digamos, esos valores para poderlo pescar en la representación gráfica. Es importante que la información que se informe en la representación gráfica viaje en el XML que va pues para la DIAN. Se van a implementar dos reglas de validaciones adicionales sobre los nombres y documentos del emisor de la factura electrónica.
En este caso, pues se van a validar directamente contra el root y se verifica que el NID pues suministrado sí corresponda a uno registrado en el root, y de igual manera el nombre o razón social de la empresa emisora pues que esté registrado en el root del NID que se está suministrando. Entonces ya la información que se tiene que enviar en el registration name y en el company ID pues es la que está expresamente en el root. Recordar que el campo company ID, el valor pues va el NID sin dígito de verificación, y el dígito de verificación pues va en el campo esquema ID. ¿Listo? Es importante. Y el tipo de documento pues en el esquema name, en este caso 31 NID. Se implementa una nueva regla de rechazo. Esto es con respecto al medio de pago que se está utilizando en los documentos. Entonces va a aplicar una regla sobre el campo Payment Means Code, y pues se informa que el valor de este campo pues corresponde a la lista de valores de los medios de pagos establecidos por la DIAN. Esta tabla pues no tuvo cambio de la versión 1.8 a la versión 1.9, entonces pues utilizar los medios de pago, sino simplemente se da como ya la regla, porque no está como bien implementada por parte de la DIAN, y son de estos requisitos de la factura electrónica que es medio y forma de pago. Entonces pues ya lo ponen pues obligatorio, dando el lineamiento normativo pues ya a nivel de la resolución 165, que son los requisitos de la factura. Aquí pues ya hablamos del tema de las notas no referenciadas. En este caso pues como Sol informó, las notas crédito no referenciadas ya no va a permitir realizar anulación sobre documentos, pues en este caso facturas electrónicas. Se implementa la regla CBF03A, el cual informa que cuando se informe el tipo de operación 22, que es nota no referenciada, el concepto por el cual se genera la nota crédito no puede ser dos, en este caso que es anulación de la factura electrónica. Se podría implementar, pues digamos que el 1, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Listo? Se incorporaron unas reglas nuevas, unas reglas que ya venían operando sobre la versión 1.8, que eran unas reglas lógicas en la generación de los eventos título o valor, pero que no estaban informadas en el anexo 1.8 cuando se publicó. Entonces, en esta versión 1.9 se publican las reglas lógicas, que es de pronto la ocurrencia de los eventos, pues tiene un orden, ¿sí? El 030 que se acuse, 032 que recibo el bien o prestación de servicio, se puede expedir ya sea un reclamo o una aceptación. Entonces, digamos, esas reglas lógicas de que si yo voy a generar un reclamo, pues debe existir un acuse y un recibo. Si yo voy a generar un recibo del bien o prestación de servicio, pues debe existir un evento acuse antes de emitir ese evento. Se incluyen pues las reglas lógica LGC 15 y 16, que de pronto ustedes se han dado cuenta que desde el año pasado se implementaron, que es con respecto a la generación de notas crédito y notas débito cuando la factura fue aceptada expresa o tácitamente. Esto pues con el decreto 1145, que informa que una vez aceptada expresa o tácitamente una factura, no se puede dar pie a una generación de una nota crédito débito. Como se informó, pues digamos la inclusión de los nuevos impuestos. Se incluyeron pues los 4 impuestos de impuesto nacional al producto plástico, de bebidas ultraprocesadas, de productos comestibles ultraprocesados y el ad valorem, y asimismo pues digamos las tarifas que van a aplicar este año, el próximo año y pues hasta el 2025 para pues la utilización de los impuestos o de los códigos a partir del 1 de diciembre. A nivel de tipos de operaciones, se incluyen 2 nuevos tipos de operaciones, que es la compra y la venta de divisas. Wilmer, Sí. perdón, ¿es posible que acá, antes de pasar a la inclusión del tema de los tipos de operación,
profundicemos o detallemos un poco más sobre cómo se deben reportar los impuestos saludables. Marisol ya lo había mencionado, pero me parece muy importante que todos los asistentes tengan claridad al respecto. Es decir, hasta el 30 de noviembre se van a recibir de una manera y a partir del 1 de diciembre se van a recibir de otra manera, como para detallar un Listo. poco más. Entonces, Por favor. ya hablando técnicamente, el grupo que utilizamos nosotros para informar los impuestos se llama el Tax Total. Dentro del Tax Total hay un grupo que se llama Tax Scheme que me permite informar el código identificador del tributo y el nombre, ¿sí? Con la versión 1.8 se deja un comodín que es el ZZ, que ese me permite informar impuestos que no estén informados o no fueron referenciados en el anexo técnico 1.8. En este caso, pues aplicaría estos nuevos impuestos que no están en la versión 1.8 y que a partir del 1 de noviembre había o hay una obligatoriedad de las personas incluir este impuesto, pues cuando les aplique en la venta de bienes o servicios. ¿Sí? En este caso, pues las empresas, las personas salieron con el código ZZ y pues se informa, pues digamos, como corresponda la estructura del impuesto. ¿Qué pasa? A partir del 1 de diciembre, pues con la transitoriedad del artículo 62, ¿cierto, Mari? Ya se puede utilizar los códigos que se implementaron en el anexo 1.9. Esto quiere decir que pues el identificador y el nombre deberán corresponder, pues digamos, a los informados en el anexo 1.9. Por ejemplo, digamos el 34, que es el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas. Entonces, en este caso, pues ya el sistema, sus ERPs y sus sistemas de generación de las facturas, pues tendrán que tener este código incluido y a partir del 1, pues no irse por el ZZ, sino ya incluir los nuevos conceptos de los impuestos. Así es, eso, qué pena y yo los interrumpo, eso está en el artículo 62 de la resolución 165 por si alguno quiere ir directamente a la fuente. Listo. Como les indicaba, pues van a incluirse dos nuevos tipos de operación para las compras y ventas de divisas. Se incluye un nuevo tipo de identificación, que es el 48, el PPT, el permiso de protección temporal. Entonces, pues es un documento que ya está en el RUT y pues se incluye aquí como documento válido, pues de la identificación del adquirente en este caso. A nivel, digamos, de inconvenientes tecnológicos, la DIAN ajusta el intervalo de transmisión cuando se presentan novedades por inconvenientes tecnológicos presentados por ellos. Entonces, en este caso, cuando se identifica en la transmisión de documentos y la respuesta de la DIAN es alguno de estos códigos 500 y 400, antes se tenía un intervalo de 20 segundos en 3 intentos para declarar una contingencia tipo 4 por inconvenientes tecnológicos por parte de la DIAN. Y en este caso, pues digamos, se cambia la ocurrencia de 20 segundos a 5 segundos. Entonces, pues digamos, con el tema de la transmisión en línea, de pronto no retrasar procesos de facturación, pues si se identifica en intervalos de 5 segundos por 3 intentos que se genera algún tipo de código 500 o 400 por parte de la DIAN, los que están expuestos aquí, pues se procede a declarar contingencia de la DIAN y pues transmitir o generar los documentos tipo 4, generar sus representaciones gráficas y posteriormente, una vez que se identifique que la DIAN está en operatividad, pues transmitir estos documentos que se generan tipo 4 para la validación y pues el almacenamiento de estos documentos por parte de la DIAN.
A nivel de web service, se exponen dos servicios nuevos. Uno, que es el Get Status Event. Este método me va a permitir a mí, a través del CUFE de la factura, validar qué eventos, título, valor o radian tienen asociados una factura. ¿Listo? Esto es para validar si una factura fue endosada, fue transferida o si por lo menos tiene los eventos de acuse, de recibo. Este método está expuesto tanto para emisores como para receptores y en el caso del Radian para pues, los otros actores que son avalistas, nuevos tenedores legítimos y demás. ¿Listo? Y otro servicio que se expone es el Get Reference Note, que me va a permitir, a través del CUFE de la factura, validar la referencia de las notas crédito o débito que ha tenido la factura. Esto también, pues de pronto como con aras de los actores que participan en el Radian para el momento de comercializar algún tipo de factura, pues saber si la factura está por el 100%, tuvo alguna afectación con generación de notas crédito antes de ser aceptadas. Listo. Aquí ya pasamos al tema de documentos equivalentes, entonces con la expedición de la resolución 165 se establece el documento equivalente, el anexo técnico 1.0, donde pues la DIAN establece el proceso de habilitación, generación, transmisión, validación, expedición y entrega de los documentos equivalentes de etiqueta de máquina POS, servicios públicos, transporte, pasajeros, extractos, tiquetes o billetes aéreos de pasajeros, boletas, fracciones, formularios, juegos localizados, expedición de cobro de peajes, la liquidación de operaciones expedidas por bolsas de valores, bueno, estos documentos, boletas de cine, ingreso a espectáculos públicos, la cual pues va a trabajar sobre el estándar VL 2.1 con los documentos invoice, en el caso de todos los documentos equivalentes, credit note para notas de ajuste tipo crédito y debit note para la nota de ajuste tipo débito. En la generación de estos documentos tiene un 90-99% de similitud a la generación de factura electrónica. En este caso, pues digamos los mecanismos de firma, de cálculo del CUDE, del código de seguridad del software, de métodos de cálculo, conservan la misma similitud que factura electrónica. También se van a utilizar los métodos que ya se venían utilizando, que es Assembly Sync para la transmisión de los documentos y notas, el Get Status, pues para verificar el estado de ese documento en caso de que de pronto se haya perdido la respuesta del Assembly Sync, y el Get Status Zip y el CENTES Async para el proceso de habilitación para los documentos electrónicos. Estamos esperando de pronto ya la DIAN de lineamientos al momento de implementar estos documentos de cuántos van a ser los requeridos para habilitar el software, así como hicieron el de factura electrónica, que pues ahorita creo que es una factura, o antes eran 8, una nota crédito y una nota débito, así como para el tema de Radian, de documentos soportan obligados, así pues va a aplicar también para documentos equivalentes. Entonces, les decía que pues factura electrónica y documentos equivalentes va a tener una similitud de un 90 a un 99% en la generación de las facturas como lo vienen haciendo a la generación de documentos equivalentes. Aquí de pronto, ¿qué va a ser la novedad? Son la información adicional que va a tener cada documento equivalente según los artículos pues, de 19, que son los requisitos comunes de todos los documentos equivalentes, el artículo 20, que ya da unos requisitos específicos para cada documento equivalente, y un contenido, pues digamos, del de las notas de ajuste, que es el artículo 22, perdón.
Entonces, en este caso, para el tiquete de máquina registradora POS, se van a conservar, pues, digamos, en gran parte la generación de datos del emisor, del receptor, de impuestos, de descuentos y cargos, de los totales, y a nivel de línea de productos se va a conservar similar a factura electrónica. ¿Qué datos adicionales se están pidiendo por parte digamos, de la DIAN al momento de generar estos documentos? A nivel de extensión van a ir todos estos, la mayoría de los requisitos adicionales para la generación de estos documentos, que son, digamos que la información del fabricante del software, o sea, el proveedor que está desarrollando en este caso este documento equivalente, los beneficios del comprador, entonces va a ir la identificación, número de identificación, tipo, nombres y pues digamos en este caso puntos por la transacción y pues si acumula puntos o el emisor, pues la empresa pues tiene estos beneficios. Va a ir otra extensión que se llama punto de venta, donde son los datos de la caja de venta, que es la placa de la caja, ubicación, nombres y apellidos del cajero, tipo de caja y valor subtotal de la venta. A nivel de la estructura del documento, pues va a ir pues ya el literal de documento equivalente POS, va el invoice type code que de pronto ya cambia de lo que ya conocemos de factura, que es 01, 02, 03 y 04, pues ya va el 20. Y recordar pues que esta numeración, pues digamos, no es autónoma por parte de las empresas, sino se va a tener que solicitar a través de MUISCA con la numeración de POS. En este caso, pues como decía Marisol, pues digamos que la identificación de la persona, si no se quiere identificar, pues va como consumidor final, o si no, van los datos de la persona que se identifique al momento de generar pues el documento equivalente. Entonces, pues van a poder utilizar esas dos informaciones. Listo. A nivel de servicios públicos domiciliarios, ¿qué información va adicional? Digamos que lo mismo, a nivel de información de emisor, de receptor, información de impuestos, cargos y descuentos, a nivel de línea de producto y totales, va a conservar la misma similitud de factura electrónica de venta. La información adicional que se está pidiendo ya puntualmente, digamos, de este sector, de este grupo que es de servicios públicos domiciliarios, van a ir a nivel de dos extensiones, ¿sí? Tienen pues casi la misma información, lo que aplica es que una es para servicios que yo presto directamente y la otra extensión que es la información que se prestó por un tercero y que yo como emisor del documento equivalente pues voy a cobrar en la factura. ¿Listo? En el recibo del servicio público que se está generando. En este caso, a nivel de la extensión, van a ir el número de contrato pues, del servicio público domiciliario, va a ir los datos del prestador del servicio, razón social y NIF, van a ir los datos del suscriptor usuario de ese servicio, y pues como ya la información del servicio facturado, van a ir valores del servicio, los consumos parciales, los valores débitos y recargos que ha tenido, digamos, ese cobro de ese servicio, medidas de contador, lecturas del contador e información de histórico, ¿sí? Esto con el fin de respetar que la generación de estos documentos y, digamos, la representación gráfica, la factura que nos está llegando a nosotros, corresponda pues, a lo normado por ley. ¿Listo? Y pues digamos que los tipos de operación pues son el 601 y el 602 cuando son facturas normales y sí. Entonces, como les digo, se genera una similitud a factura, pero la información adicional va aquí a nivel de línea de extensiones, que son esas particularidades que se generan en la generación de estos servicios públicos domiciliarios, y adicional, pues cuando se informe un servicio de tercero, también a nivel de línea de producto, pues se va a tener que identificar el NID del tercero al cual se le está generando pues
el recaudo de ese concepto. Y a nivel del documento equivalente de transporte terrestre, pues la información adicional que se va a solicitar, pues va a nivel de la extensión de información ticket y pues son los datos del servicio adquirido, que es el modo de transporte, el ID, el vehículo o medio de transporte, el medio de transporte y el lugar de origen y destino. Después información particular que pide esos documentos y que tienen que ir pues en la generación del documento, del invoice, y también en su caso pues cuando se entrega la tirilla o la representación gráfica en cualquier formato, pues son información que debe corresponder al documento equivalente. Listo, entonces si quieres. Listo, Wilmer. Muchas gracias por la intervención. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Ya nos han formulado ciertas preguntas, entonces voy a proceder. ¿Listo? Dale. Listo. Las facturas para exportación, las facturas de exportación, no se permitirá facturar en dólares, se debe generar en pesos. Listo, entonces viendo la generación del documento, digamos de la estructura del anexo, sí. Las facturas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 van a tener que salir en pesos. Sí o sí, si se genera otra divisa, digamos en el caso de exportación que se podía en dólares u otra moneda, no va a ir. En este caso, pues como les digo, ya a la generación de la representación gráfica, esos datos que ustedes quieren expresarlos en la divisa que ustedes requieran, pues va a tener que ir o migrarse a nivel de extensión o de notas o de la extensión personalizada que dio la DIAN para incluir esos valores. Se puede incluir también pues el Payment Exchange Rate, que es el grupo que se permite informar como la tasa de cambio que se tiene en ese día. Digamos, pueden utilizar ese grupo, pero la divisa sí o sí va a ser COP, la divisa, digamos, principal del documento. Entonces, Wilmer, como para resumir la respuesta es, el XML debe ir en pesos, la representación gráfica podría ir en dólares, ¿es correcto? Sí, o en la divisa que ellos requieran. Ok, listo, perfecto, gracias. Están preguntando que cuál es el artículo que regula o modifica la facturación de exportación. No sé. Artículo 66, digamos que en la resolución 042, si mal no estoy, era el artículo 73, ya hablaba de este tema. Pero ¿qué pasa? La DIAN no le dio un trasfondo técnico en el anexo técnico donde pues dejó la divisa libre y no informaba una forma de poder incluir esos valores adicionales de la otra divisa de una forma técnica. Entonces, digamos que le dejaba la potestad, sea al proveedor tecnológico o al emisor con sus desarrollos propios, de poder generar esto, ¿sí? De poder ir a una extensión, colocar esos valores en otra divisa y el cliente, el adquirente de ese cliente, pues le pedía el documento, la representación gráfica con los valores en otras divisas que se podía entregar. Ya con esta resolución, en el artículo 66, pues vuelve a tocar el mismo tema, idioma y moneda en pesos y en español, pero sin perjuicio de que adicionalmente a pesos se pueden expresar en otra divisa. Y ya la DIAN, pues digamos que en su parte técnica hace ajuste a la regla FAD 15, donde informa que rechaza si la divisa es diferente a COP. Y le dice, vea, si usted quiere al tema de exportación informar sus valores en la representación gráfica de la otra divisa, utilice esta extensión si todavía no tiene una personalización ustedes para informar estos valores.
Ok, perfecto. Gracias, Wilmer. Pregunta, ¿a partir de qué fecha no se cuenta con los 10 días para transmitir una factura? Lo mismo, mira, todo el tema que hablamos técnico, aparte de los, digamos, aparte de los impuestos, entra 1 de febrero del 2024. El tema de los impuestos, 1 de diciembre de este año. Pero el tema de todos los cambios, sea en notas no referenciadas, los días, las nuevas reglas que se incorporaron, las reglas de rechazo o las que se eliminaron, entran a partir del 1 de febrero. Ok, de acuerdo. Acá nos están preguntando que ¿qué debe hacer la empresa para que la información quede en pesos? Pues esa información la deben generar directamente desde el sistema de información. O sea, deben hacer los ajustes desde sus sistemas de información. Acá una pregunta. Si el envío queda en error, ¿cuántos días se tienen para ajustar el error? No sé, o sea, si digamos tú generas una o sea, el deber ser, ¿qué sería? Como es el sistema es validación previa, tú generas la factura, la DIAN la valida y con la validación tú generas la representación gráfica en caso de ser necesario o generas pues el paquetico, el contenedor electrónico y pues transmites al correo del receptor. ¿Sí? Si ustedes ven que en ese momento la factura quedó mal, digamos que el documento que están entregando no es válido porque pues siempre se habla de validación previa. Si hay una regla con rechazo, no sé, el total X quedó mal, no se envió la información del emisor y es requerida, pues digamos que el documento no se puede expedir si no ha sido validado el documento. Entonces es muy importante que revisen ese tema de la generación de los documentos cuando se entrega el bien o servicio. ¿Qué pasa cuando hay problemas en la DIAN o en Dispapeles y las facturas no pueden ser validadas y son enviadas un día después? Listo. Entonces, eh, se declara la contingencia en caso, digamos, si la novedad es por Dispapeles o yo como emisor cliente de Dispapeles, pues declaro contingencia tipo 3, donde genero mis documentos, representaciones gráficas, pues para no perder las ventas. Y esos documentos pues los voy teniendo pendientes y al momento de que me restablezca yo, se restablezca Dispapeles de la novedad que se presentó, transmito esos documentos con tipo 3, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el día de ayer presentaron inconvenientes y el día de hoy están transmitiendo esos documentos, el Issues Day va con fecha de hoy, 21 de noviembre. Pero digamos que en la generación del XML hay un grupo que se llama, eh, que me va a permitir ese grupo informar el número de documento de la contingencia que establecí y me va a permitir informar la fecha donde generé ese documento, o sea, el día de ayer. Pero la fecha de emisión corresponde a la fecha actual, a la fecha de generación de ese documento electrónico. Ok, perfecto. ¿Quién declara la contingencia del emisor, la DIAN o el PT? Ahí sí, pues depende de cómo se presente la novedad, ¿sí? Puede ser, no sé, Dispapeles dice, está trabajando sobre nube, no sé, Amazon o Microsoft, y hubo un ataque a nivel mundial y los servicios que están exponiendo Dispapeles se cayeron. Entonces Dispapeles dispondrá un comunicado, señor cliente, tenemos novedades con los servicios. En ese caso, pues se declara la contingencia por parte del emisor, se expide en papel y cuando se restablezca se sube, ¿sí? Se tiene ese soporte por parte de Dispapeles donde se informa, mire, tuvimos esta novedad con nuestros servicios como soporte por si hay algún tipo de auditoría por parte de la DIAN. Y ya la otra contingencia es que yo desde mi sede estoy trabajando, Dispapeles está arriba y se fue la luz, se cayó el internet, se me dañó el equipo, que es una
contingencia que pues, o sea, solo tengo un equipo, no puedo facturar más, pues ¿qué me toca? Preimpresos a mano, generar mi documento para entregárselo al adquirente por el bien o servicio, tener mi soporte y pues cuando se restablezca, pues a transmitir factura normal y transmitir posteriormente todos esos documentos que expedí eh, eh, por inconvenientes tecnológicos. Listo. ¿Me aclaras por favor lo de las fechas de validación? Entendí que ahora todo se debe generar el mismo día. El impuesto al plástico, la norma dice que no se debe discriminar, que es un mayor valor del costo del producto. Según esta resolución, ahora se debe detallar en la factura. Sí, entonces miremos, digamos que a nivel normativo, los requisitos de la factura electrónica. Permítanme un minutico. Listo. Entonces mira que uno de los requisitos es de conformidad. Listo. El artículo, perdón, sí, espera, el artículo 11, numeral 13, de conformidad con lo establecido en el literal C del artículo 617 del Estatuto Tributario, la discriminación del impuesto sobre las ventas IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, Impuesto Saludable y en general la discriminación de los otros impuestos por disposición legal que así lo exigen, ¿sí? Entonces digamos que esos impuestos sí deben ir detallados discriminados en la factura, ¿sí? A nivel de línea, a nivel de total. Ok. Las empresas que no tienen que declarar impuestos saludables mantienen su versión actual 1.8 o también deben adicionar los campos de impuestos saludables en la versión 1.9 y enviar valor cero. No, en este caso aplica si su bien o servicio sí se ve acogido por, pues digamos, estas leyes donde les indican, vean, generen un impuesto adicional. Si su bien o servicio no está cobijado con esa norma, no se tiene que enviar nada, no se tiene que enviar el impuesto en cero, no, porque sería exento y pues no se tendría que incluir ese impuesto. Entonces no va. Ok, perfecto. Preguntan que a partir de qué fecha no se puede seguir facturando en divisa diferente. Pues como se había mencionado anteriormente, todos estos ajustes empiezan a regir a partir del 1 de febrero del año entrante. Oscar, sin embargo, hay una precisión jurídica y es que respecto a la divisa, esta norma no es nueva. O sea, si bien lo que tenemos nuevo es el rechazo, digamos, la regla como tal en el anexo, la norma siempre nos ha exigido que la factura electrónica de venta en Colombia se expida en pesos colombianos. Entonces, eso es importante, pues que lo tengan todos previsto a efectos de eventuales actuaciones de la administración. Es decir, según entiendo, la DIAN puede hacer el rechazo inclusive antes de que entre en vigencia esta resolución, porque ya estaba estipulado en anteriores resoluciones, ¿es correcto? Estaba estipulado en la norma, digamos, en el articulado de materia jurídica. Lo nuevo es ahora la regla técnica que pues va a ser la causal de rechazo en el sistema como tal. Ok, de acuerdo, gracias. Estoy validando más preguntas.
nuevamente sobre el tema de las fechas, es como ejemplo, si al 30 de noviembre hizo falta realizar facturas, el 1 de diciembre ya no se podría facturar con la fecha del 30 de noviembre. Así es. Ya, por ejemplo, si son volúmenes grandes de facturación que empezaron a las 11 de la noche y son las 11:59 y todavía hay facturas y son procesos automáticos, es necesario replantear esto, porque siendo las 12 con un segundo, ya pues es el día siguiente, por ejemplo, el 1 de diciembre. Y pues cuando se active la regla, pues se va a verificar que la fecha de firma del documento es diferente a la fecha de emisión que se está colocando y por ende pues rechazaría el documento. Ok, perfecto. Nuevamente, no sé, Marisol, pues veo varias preguntas sobre lo mismo, no sé si y Marisol y Wilmer, desde la parte jurídica y técnica, es si se requiere anular una factura ya aceptada, ¿cómo sería el procedimiento? Pues desde lo jurídico volvemos al punto que no es posible. O sea, desde lo jurídico no es posible anular una factura electrónica de venta previamente aceptada porque la lectura, digamos, normativa es que ya es un negocio consolidado que se hizo, que se efectuó, que se aceptó y pues no existiría un mecanismo jurídico para hacer esta anulación. Ok, O sea, dentro del sistema de facturación electrónica, ¿no? Pues más allá de existir los medios propios de una nueva declaración, no sé, un nuevo contrato anulando la operación comercial hecha, pero digamos en el sistema como tal no es posible hacer una nota, crédito, un ajuste que te refleje eso en el sistema. ok, perfecto. Están preguntando que los esfuerzos y los ajustes que se deben realizar para dar cumplimiento a esta versión 1.9, pues digamos que hay esfuerzos desde el lado de los sistemas de información de los emisores de facturas y también hay esfuerzos desde el lado de Dispapeles como proveedor tecnológico. Dispapeles como proveedor tecnológico ya tiene, digamos que ajustado su plataforma para que pueda atender pues esta nueva reglamentación. En ese sentido, les estaremos compartiendo el manual de integraciones actualizado con todos estos ajustes. Eso por un lado. Y por el otro lado, es muy importante también precisar, Dispapeles se ha venido adelantando a todo este tema de las facturas de exportación. Ya Dispapeles también tiene ya su plataforma lista para recibir facturas de exportación con moneda en pesos. ¿Listo? Como para que también lo tengamos acá en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué sucede? Acá, respecto a los redondeos, quitando las reglas de redondeo FAX 18 y FAS 18, ¿quitaría todos los redondeos o se tendría algún margen? No, el tema del margen continúa, ¿sí? El que se podía más o menos 5 pesos para el tema del impuesto del IVA o el otro que eran 2 pesos, se mantiene. Simplemente lo que se hace es que la operación que ustedes hacían, que era pues el valor por el impuesto menos el valor del impuesto, que era la regla que estaba aplicando, ya no va a aplicar. Pero el margen se mantiene. Lo que está establecido de los 2 pesos y de los 5 pesos para los impuestos se mantiene. Entonces, digamos que no habría ningún desarrollo adicional al que ya están presentando a nivel de los impuestos, como lo llevan ahorita. Ok. 2 minutos más, 3 preguntas finales.
El reporte de los impuestos saludables con códigos 34 y 35 se aplica para facturas con fecha del 1 de diciembre del 2023 o para las facturas enviadas a la DEN a partir de esa fecha. Es decir, estos impuestos, todo lo que tiene que ver con impuestos saludables, entró en vigencia a partir del 1 de noviembre de este año. Oscar, buen día. No sé si ya me escuchan. Hola Luisa, sí. Bueno, con relación a este tema, quiero hacer una aclaración. Si bien, digamos, la DIAN a partir del 5 de octubre ya tenía habilitado el tema del reporte de los impuestos saludables con la codificación que está en el 1.9. Lo que pasa es que muchos, digamos, interesados en estos impuestos lo hicieron de la forma como lo preveía el anexo 1.8. Entonces, por eso fue que la DIAN dio una transitoriedad de un mes para que los que lo hayan hecho de acuerdo a lo que indicaba el anexo 1.8, que es con la discriminación con el código ZZ, lo pudieran hacer durante este mes, es decir, del 1 de noviembre al 30, pero ya el 1 de diciembre, que ya adopten la forma como está prevista en el 1.9, que es con la codificación y pues con las ejemplificaciones que ya están en la caja de herramientas. No obstante, los que fueron muy juiciosos, hay muchos proveedores tecnológicos que hicieron el desarrollo de una vez con lo del 1.9. Si de una vez ya están generando y transmitiendo la discriminación de acuerdo a la codificación que está en el 1.9, pues no hay problema. No es obligación, digamos, que el que ya tiene el desarrollo acorde al 1.9 ahora le toque hacer el ZZ, no. El que lo tiene ya con la codificación del 1.9 desde el 1 de noviembre, perfecto, lo va a poder seguir haciendo y no va a tener que hacer ese cambio. No obstante, los que lo hicieron con el ZZ, porque ¿qué pasa? Que en determinado momento se recibió en la DIAN, en la entidad, digamos, solicitudes en ese sentido, de que ya lo habían parametrizado con el código ZZ, que es el que estaba previsto en el 1.8, entonces que se diera como un periodo de tiempo para ese ajuste. Entonces, por eso, al final, que es donde están, al final de esta resolución 65, que es donde están todos los temas de transitoriedad, se indicó eso. ¿Listo? Entonces, esa es como la aclaración que creo es muy pertinente hacerla con relación a la discriminación de los impuestos saludables. ¿Listo? Listo. Yo creo que esas son las preguntas. Muchas gracias al equipo de TaxTech por este espacio, la socialización de estos temas. Realmente pues, ha sido muy valioso, muy importante para todos nosotros, los que hacemos parte de este ecosistema. A todos los asistentes, de nuevo, gracias por su participación y quedamos muy atentos a cualquier inquietud o ampliación de algún tema en particular con Dispapeles como proveedor tecnológico. Hay más preguntas, pero pues digamos que el tiempo apremia y pues debemos cumplir con la agenda. Cualquier duda, inquietud que ustedes requieran, digamos que resolver o ampliar, pues se pueden poner en contacto con el equipo comercial, con los especialistas comerciales que tienen asignadas a cada una de las cuentas. También me pueden contactar a mí, no duden en hacerlo y con muchísimo gusto pues estaríamos resolviendo las dudas y las inquietudes. Les estaremos compartiendo el material y las memorias de este espacio. Básicamente lo que vamos a compartir es o la grabación de la sesión, el material de apoyo, el PowerPoint que nos socializaron el equipo de TaxTech. Vamos a compartir el manual de integraciones actualizado para que pues ya lo puedan suministrar a los respectivos equipos técnicos. Y pues nada, estamos muy atentos a poderlos apoyar en todo este proceso que se viene, que no es menor, se vienen cambios importantes y pues el equipo de Dispapeles está a su entera disposición pues para poder atender todas las dudas e inquietudes y apoyarlos en todo este proceso. Nuevamente, muchas gracias y les deseamos un feliz día. Que estén muy bien.